Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes con Disculpe la todos. tardanza. No se preocupe. Bien. El día de ayer hemos estado trabajando con los atajos de teclado para poder guardar, abrir, cerrar, imprimir un documento, ¿no? Hecho en Word, ¿no? En Office propiamente dicho. Muy bien. Entonces, vamos a ver el día de hoy cómo configuramos nuestra página, nuestro documento, ya que este documento como tal, pues posee una serie de características, como por ejemplo, tenemos los márgenes, ¿no? Tenemos el margen superior, el margen inferior, tenemos el margen izquierdo y el margen derecho, ¿no? Estos vendrían a ser los márgenes de nuestro documento, ¿no? Y dentro de ella pues vendría ya el documento como tal, ¿no? Entonces es importante que nosotros comencemos a modificar estos márgenes según sea el tipo de documento o el tipo de papel con el que vamos a trabajar. Entonces, para poder realizar esta acción, lo que tenemos que hacer es dirigirnos hacia la ficha disposición. Recordando que la ficha de disposición puede tener otros nombres, como por ejemplo se puede llamar diseño de página, como también se puede llamar formato. ¿Okay? Depende de la versión. Pero en todas ellas, sea cual sea el nombre de esta ficha, pues vamos a encontrar los mismos elementos, como son la de configuración de página, la de párrafo y la de organizador. Entonces veamos lo correspondiente a la configuración de la página. Y lo primero que debo ver aquí es que dentro de la regla, pues voy a tener yo ciertos parámetros, como les decía hace un momento, el de, por ejemplo, el margen izquierdo en este caso. Este margen en este momento tiene un tamaño de 3 centímetros, ¿no? Y también tengo un margen superior, que es de 1.5. Entonces,
esos márgenes los puedo cambiar justamente con la opción correspondiente, ¿no? Esa opción es la de márgenes, ¿no? Entonces, si yo hago clic sobre la opción márgenes, me voy a llevar con la sorpresa de que hay una serie de estilos de márgenes, ¿no? Por ejemplo, el margen normal es de arriba y abajo de 2,5 centímetros y a los lados, izquierdo y derecho, 3 centímetros. Cuando quiero un documento, digamos, un borrador de repente, ¿no? Y quiero imprimir lo más que se pueda, pues puedo utilizar la opción estrecho. Cuando quizás esté haciendo un díptico o un tríptico, también podría utilizar la opción de estrecho, ¿no? Y luego tenemos otros estilos de márgenes, ¿no? Como moderado, ancho y reflejado, pues que poseen una medida en particular, ¿no? Ahora, si a mí se me solicita realizar una monografía basado en ciertos márgenes, entonces, por ejemplo, debo darle la opción márgenes personalizados, ¿no? Aquí me va a aparecer una ventana, ¿no? Llamada configurar página. Y aquí es donde nosotros vamos a agregar, pues, el margen o las posiciones de los márgenes, ¿no? Por ejemplo, quiero que el margen superior tenga 1,5 y el margen inferior también tenga 1,5. El margen izquierdo y el margen derecho quiero que tengan 2. Así que simplemente coloco el número 2, ¿no? Y si esta monografía es una monografía para empastarla, pues aquí donde dice encuadernación, le voy a dejar un margen, ¿no? El margen de encuadernación tiene que ver con lo siguiente. Por ejemplo, si este fuera tu documento, pues al momento de empastar hay que echarle aquí una cola, ¿no? Esta cola pues me va a permitir empastar el trabajo, ¿no? De tal manera de que este margen de aquí vendría a ser el margen de encuadernación. ¿Ok? Pues ahí yo puedo asignarle un valor de 1 centímetro o tal vez de medio centímetro, ¿no? Entonces aquí simplemente le aumento el tamaño, ¿no? Al tamaño deseado. Y la posición del margen interno siempre va a estar hacia el margen izquierdo, ¿no? Entonces eso es lo relacionado con los márgenes. Si yo quisiera pues hacer que se haga efectivo sobre mi documento, pues le digo aceptar. Ahora, si siempre yo voy a usar estas medidas, puedo decirle acá con el botón de la parte inferior izquierda, llamado establecer como predeterminado, para que este documento pues siempre tenga estos márgenes que estoy definiendo. Si solo se trata de un documento que lo hago así esporádicamente, no es necesario. Simplemente le doy a aceptar y listo. Ya los márgenes han cambiado de 2,5 por 1,5. ¿Ok? ¿Me dejo entender, chicas? Bien, si
requiero, pues voy a regresar a los márgenes normales, ¿no? Que es lo que usualmente se emplea, ¿no? Margen normal. Ahora, ¿cuánto es el margen que yo puedo escribir? Pues ese margen estará determinado por, pues, el margen interno de la hoja, ¿no? Que en este momento es la parte blanca, la que estoy marcando, ¿no? Quiere decir que yo puedo escribir desde la posición 0 hasta, en mi caso, la posición 14,5. Ahora, esto va a variar dependiendo también del tamaño del papel. Y si ustedes son observadoras, pues aquí también está la opción de tamaño, ¿no? Entonces tenemos distintos tipos de sobres o tipos de papel, como el papel carta, que anteriormente fue el estándar. Luego tenemos otros papeles, ¿no? Otros estilos de papeles. ¿Y hasta qué tamaño puede imprimir una impresora de casa, una impresora de oficina? Normalmente estas impresoras toman como tamaño máximo a el tamaño oficio, ¿no? Más de eso ya se requiere otro tipo de impresora, ¿no? Unas impresoras bastante grandes con las que imprimen, pues, por ejemplo, diplomas, ¿no? Luego ese tipo de papeles un poco especiales, ¿no? Entonces, el estándar del mercado, pues, me dicta que es A4. En cuanto a la orientación del papel, como ya lo vimos ayer, pues tenemos que es por defecto la opción vertical, ¿no? Pero puedo transformar mi documento a una orientación horizontal, ¿no? Lo usual es vertical. Ahora, si yo le digo horizontal, no quiere decir que voy a poner el papel en la impresora de forma horizontal, no. Lo coloco de la forma normal, o sea, vertical, y listo. La impresora imprimirá de manera horizontal el trabajo. ¿Ok? Entonces tenemos estas tres opciones para configurar el papel. Los márgenes internos, la orientación del papel, sea horizontal o vertical, y el tamaño del papel. En cuanto al tamaño del papel, también olvidaba mencionarles que yo podría configurar a un tamaño particular, un tamaño personalizado, ¿no? Quizás quiero un tamaño más pequeño que el oficio, ¿no? Entonces puedo darle la opción tamaño, me voy hacia el final y selecciono más tamaños de papel. Entonces aquí en más tamaños de papel, pues tengo que especificarle aquí el ancho y el alto de la hoja que quiero emplear, ¿no? Entonces yo podría modificar, de repente quiero hacer una invitación que tenga, no sé, quizás unos 15 o 10 centímetros de ancho por 8 de altura. Entonces, pues, esa información, ¿dónde la voy a consignar? Aquí, en el ancho y el alto. Configurando estas opciones, pues, ya el papel que ingrese debe tener esta proporción de 10 por 8, ¿no? Por eso es que las impresoras tienen un canal corredizo dentro de la bandeja de entrada, que
que puede aumentar o disminuir el tamaño de papel según sea la conveniencia del documento que se vaya a redactar. ¿Ok? ¿Y alguna pregunta, chicas? ¿Todo claro? Profesor, Edith. yo, sabe que yo siempre que escribo esto tengo un problema. A la hora que escribo, en la parte de arriba donde dice configuración de página y están esos dos triangulitos que se miran, siempre se me mueven o no puedo escribir en Word. Si entendí lo que dijo usted, cuando tengamos que escribir algún texto, tenemos que ir a márgenes y ahí recién programarlo. O sea, para configurar los márgenes de Exacto. la página, pues Sí, tengo sí, que ir aquí a la profesor. opción de márgenes, ¿no? Siempre que se escribe hay que ir ahí primero. Claro, es para configurar el margen de la hoja, tanto como la Ah, ya. orientación, tanto como el tamaño. Por defecto siempre va a tener estos tres valores: Ya, normal, vertical y A4, ¿no? ya. Entonces, por lo general siempre van a estar presentes estos tres en estos valores que acabo de mencionar. Así Ya. que solamente en casos particulares, ¿no? Como cuando, por ejemplo, haces esta tarjeta de invitación, quizás, ¿no? Que tiene un tamaño particular. Entonces, en esos casos sí puedes variar los márgenes, la orientación y el tamaño. En otros casos, si yo preparo un documento cualquiera, estos valores son siempre los mismos: normal, vertical y A4. Profesor, y por ejemplo, yo he visto que cuando escriben, ya el formato de la escritura ya tiene ya, como se decir, ya una forma, ¿no? Por ejemplo, cuando se hace un oficio, ya tienen dónde se empieza, dónde se termina, y ya no mueven nada de arriba. ¿Cómo lo hacen eso? ¿Hay alguna aplicación acá para entrar a eso? ¿Poner formato de Ah, página o algo? una plantilla, dirás. Ajá, como una plantilla, exacto, esa es la palabra. Claro, eso lo vamos a manejar el día de mañana. Ah, ya, Primero estamos ya, viendo, profesor. sí, claro, primero estamos viendo cómo configuramos el papel y a continuación vamos a ver el formato de fuente. Ah, ya, ya, profesor, Ujú. gracias. Sí, claro, también vamos a trabajar. ¿Alguna otra pregunta, chicas? Bien. Las demás opciones las vamos a ver según vayamos avanzando en el curso. ¿Ok? Ahora bien, vamos a ver el tema de lo que sería el formato de texto y párrafo. ¿Ok? Formato de texto y párrafo. Y para ello, pues vamos a necesitar eh, escribir un texto, ¿no? Y aparte del que acabo de escribir, entonces voy a usar un texto de relleno de unos 3 párrafos. ¿Recuerdan cuál era el comando para poder generar un texto ficticio, un texto de relleno? ¿Qué era lo que tenía que colocar? Tenía que colocar igual, Ya, rank, muy bien. paréntesis Ujú. y el número de párrafos que usted desee. En este caso, 3. ¿No? Presiono Enter y listo. Ya tengo 3 párrafos en mi documento. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿a qué hace referencia el formato de texto y de párrafo? Pues esto hace referencia a el aspecto que va a tener
el texto, ¿no? Alguna característica especial, como su forma o su tamaño o un color, y también lo correspondiente a la alineación de este dentro de el documento. ¿Ok? Y para nosotros poder trabajar justamente con ello, pues tenemos que ubicarnos en la ficha o cinta inicio, de la cual voy a tener aquí dos grupos. Pues tenemos el grupo de fuente y por otro lado tenemos el grupo de párrafo. ¿Ok? El primero de ellos tiene que ver con el manejo del aspecto de la letra como tal, ¿no? Puede ser una sola o como puede ser un conjunto de letras. En este caso recuerden que a ellos se le denomina fuente, ¿no? Fuente es el tipo de letra. Y en cuanto al párrafo, pues puede ser toda una línea o un grupo de líneas que se manejan dentro del documento. Entonces empezamos con indicarle la fuente del documento. Pues la fuente vendría a ser el tipo de letra que tiene tu documento, ¿no? ¿Y cómo me entero qué tipo de documento o qué tipo de fuente tiene? Pues simplemente posicionando mi cursor de edición, el que está parpadeando, en cualquier parte de una palabra y con ello puedo averiguar cuál es la característica o la fuente de ese texto. En este caso, el texto por defecto es el de Calibri. ¿Ok? Calibri es el aspecto o el nombre, mejor dicho, de la fuente y que posee este aspecto mostrado en pantalla. ¿Ok? Se llama entonces Calibri. Ahora bien, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, quiero modificar el aspecto de un texto? Pues lo que siempre tengo que hacer para realizar alguna modificación es seleccionar aquello que deseo afectar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si este párrafo lo quiero modificar, lo tengo que seleccionar o sombrear, le dicen en algunos casos. Prefiero decirle seleccionar porque sombrear es una acción, es un botón que se encuentra en párrafo. Como ven, se llama sombreado. ¿Ok? Así que no confundir la palabra sombreado con seleccionar, ¿no? Entonces, para seleccionar yo lo puedo hacer desde el inicio y lo arrastro en diagonal hasta el final. O viceversa, ¿no? Desde el final hacia el principio. Ojo que si yo hago desde donde se encuentra el cursor hacia adelante, solo se seleccionará una parte del párrafo. Una vez realizado la selección del texto, pues voy a recurrir a la lista. Todos los botones que aparecen en la cinta que tengan una flechita hacia abajo, ¿no? Será que todas ellas tienen más opciones ahí debajo, ¿no? O sea, si yo le hago clic encima, pues esto se va a desplegar y me va a mostrar más opciones, ¿no? Como por ejemplo este botón, el que le acompaña, este de acá, este
todos los que tengan básicamente una flechita hacia abajo. Hay más opciones dentro de ella. ¿Ok? Entonces vamos a revisar qué fuentes podemos colocar. Pues al desplegar las opciones, voy a ver aquí que se apertura pues la lista de fuentes que están instaladas en mi computador, ¿no? Ahora, esta lista de fuentes varía de computador en computador. ¿Por qué? Porque normalmente cuando yo instalo Windows, por ejemplo, este viene con un conjunto de fuentes. Pero a medida que voy instalando nuevas aplicaciones, como el Office, por ejemplo, pues esta viene con sus propias fuentes, añadiéndose a la lista de fuentes existentes. Cuando instalo, por ejemplo, Photoshop, estas vienen con sus propias fuentes. Cuando instalo Illustrator, igualito. Cada programa, cada aplicación viene con una fuente en particular y estas se van agregando a la lista de fuentes, ¿no? Entonces, lo interesante de usar versiones modernas es que yo al posicionarme sobre cada una de las fuentes, pues voy a ver en vivo cómo quedaría el texto en la selección que hice antes de pasar a ver esta ventana, ¿no? Entonces, como ven, las fuentes están ordenadas de manera alfabética. Ahora, si yo de repente pongo una fuente como esta, por ejemplo, y yo les paso a cada uno de ustedes este mismo documento, pues cuando lo abra Edith, cuando lo abra Milagros, pues quizás no vaya a poder apreciar la misma fuente que yo tengo, porque quizás en su computadora esa fuente no está instalada, ¿no? Entonces, para este tema, con respecto a las fuentes, pues hay algunas fuentes que son comunes entre muchas aplicaciones. Por ejemplo, una fuente común es la fuente Arial, por ejemplo. Entonces, la fuente Arial, como pueden darse cuenta, es una fuente bastante bien formada, ¿no? Y que se puede leer con mucha facilidad. Es incluso más grande o un poco más grande que la fuente Calibri, la que está debajo, ¿no? A pesar de que ambas tengan el mismo tamaño, se nota a simple vista que la fuente Arial es mucho más grande que la fuente Calibri, ¿no? Entonces, si selecciono otro párrafo y le asigno otra fuente, por ejemplo, le voy a poner aquí una fuente llamada Times New Roman, ¿no? Que es una fuente también bastante común, solo que es una fuente más elegante, ¿no? En diseño se le llama una fuente con serifa, ¿no? Y esto es estos detallitos que posee pues estas fuentes, ¿no? Como por ejemplo la P, miren que está adornada, la letra A termina con una colita, por ejemplo, ¿no? Entonces, es una fuente bastante elegante, ¿no? Esta es la fuente Times New Roman. Y si le pongo a este texto, le voy a poner otra fuente. Por ejemplo, le voy a poner un Century Gothic. Pues aquí tengo una fuente más
redonda, ¿no? Y más delgada que la fuente Arial, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo tuviera este documento como tal y lo imprimiría, pues para empezar se vería feo. ¿Por qué? Porque estoy usando distintos tipos de fuente dentro de un mismo documento, ¿no? Y no es la idea. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Aquí tengo entonces 4 estilos de fuente. Tengo Profesor, la buenas fuente tardes. Calibri, la fuente Arial, la fuente Times New Roman y la fuente Century Gothic. Sí, me decía, Milagros. Hola, profesor, buenas tardes. Dime. Bueno, no sé cómo, pero en mi computadora ya abrí y tengo una página para poder escribirlo, como lo que usted está presentando, pero, por ejemplo, tengo una hoja en blanco y quiero rellenar, ¿cómo lo hago? Usted ya tiene el formato listo ahí en la computadora, pero yo no tengo ningún formato, no sé por qué, no me Ah, sale. te refieres al texto de relleno. Sí. ¿Cómo lo Al hago? te- Porque inclusive tengo para hacer los márgenes están corridos antes del 1 y antes del 49, para poder ponerle el marco y poder escribirlo, ¿no? Porque justo estoy llevando la secuencia que usted está haciendo, pero no tengo el relleno. El texto pues lo obtienes con el siguiente comando. Tú tienes que escribir, así como lo voy a colocar yo, igual ¿Ya? rand, Pero, y entre paréntesis vas a escribir el número de párrafos que quieras, ¿no? Que puede ser n. N puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 1000. ¿Ok? ya. Es el número de párrafos que tú quieras obtener. Una Sí, vez que... pero no me sale el igual. Acá en la computadora presiono control, lo Bueno, presiono y no sale. ¿estás en una laptop o en una PC? Laptop, en una laptop. Ya, para tú poder escribir el símbolo de igual, pues en la laptop no tienes que presionar control, tienes que presionar la tecla shift y ¿Ya? el número 0. Primero Pero presionas esta y mantienes presionada la tecla shift y sin soltar una sola vez el 0. tengo el shift. Presione shift. Manténlo presionado. No, no me sale. Pero tengo acá una tecla que tiene más igual. Entonces presiona shift y esa tecla. Eso es lo que hice hace rato, pero no sale. O de repente solo. ¿Puedes tomarle una foto a esa parte de tu teclado y enviarlo al grupo, por favor, para verlo? Ya. Ya, profesor. Sí, además yo ya ahorita. ¿Alguna otra duda, chicas? Profesor, yo tengo una duda. Dígame. Cuando hacemos colocamos el igual rank y el número de párrafos que deseamos, ¿Mm? es para, digamos, ¿no? En el ejemplo que cuando ponemos nosotros esto sale ya de frente una serie de escritos, ¿no? Lo que justo usted nos está mostrando en pantalla. Ya, pero si yo quisiera elaborar un texto, borro todo esto y empiezo a escribir y se va a ir formando los párrafos que se han indicado. Pero por supuesto, o sea, es lo mismo que yo escribiera, ¿no? El texto, ¿no? Por ejemplo, yo puedo escribir el video proporciona una... Es lo mismo. Ujú. O sea, yo puedo Ah, escribirlo. no, pero, o sea, ¿cuál es el beneficio en todo caso
de poner Rand lo que usted nos ha mencionado, ¿no? es para no copiar y pegar un texto de internet. Ah, ya. Ya, está bien. Solo por cuestiones prácticas y rápidas, nada más. Eso es nada más. Si no, Ah, tendría ok. que irme a internet, buscar un párrafo, ¿no? Ya. Ah, ya. Pero igual, ya entendí, está bien. Gracias. Sí. Pero no seas Ya le envié. mala. No seas mala, Milagros. Tómale foto al Ya, teclado. ya le envié. Sí, Ya le envié. No sé pero de dónde lo arriba envié. abajo. Pero de arriba abajo, no. Solamente el teclado, no la pantalla. No, sí le envié uno de la pantalla, pero voy a volver. No, la pantalla De- no quiero el teclado. no, del teclado le envié. O sea, tómale así. Ya está. Te pones tu teléfono así y tomas la foto a tu teclado. Ya. Ah, ok. Ahora sí, ahora sí. Sí, ahora le envié. Ya, a ver. Ah, ya. Está justo a la izquierda del delete, ¿no? Ujú, a la izquierda, ya le. Ah, eso es una Mac. Sí. Ah, con razón, pues. Ya, ahí está la tecla Shift. Presiona. Ah, el signo igual, la tecla igual solita No, no sale. y el Shift con esa tecla. Presiono el igual y sale signo de admiración e interrogación. Ya, en el 0 entonces, a ver, prueba con el 0. Con esos Presiono números últimos que están ahí. no sale. Presiono el Shift y le pongo el 0, no sale. Ah, A ver. sí, con el 0 salió. Ujú. Con el 0 salió. Sí, Ya. normalmente es en el 0, pues. Sí, ya salió con el 0, sino que creo no lo presioné mucho. Ujú. Y ahora sí sale con el 0. Entonces presiono Shift, le pongo el El 0 0. y RAM. R-A-N-D, de dedo. R-A-N y D, sí. Sí. ¿Qué más? Y entre 3. paréntesis, 3. Ahora el entre paréntesis, ¿cómo lo saco acá? Está entre el 8 y el 9. Sí. Tengo que presionar Shift también entonces. Correcto. Ok. La máquina media rara, ¿eh? Así son las Mac, hasta que te acostumbras. Después, una vez que te acostumbras y regresas a una PC, te Ya. parece extraño una PC. Por ejemplo, acá estoy presionando el Shift y le pongo el 9 donde está el paréntesis para abrirlo y sale al De revés. cerrar, claro. El 8 es Claro. abrir y el 9 es cerrar. El 8 es una... Ya, muy bien. ¿Y le pongo el 3 ahí? Claro, lo vas a poner así como lo voy a escribir yo aquí. Ya. Como lo que estoy seleccionando. Ya me perdí con usted. Yo me perdí. Igual run y entre paréntesis el número 3. Ok, y lo cierro. Cierras paréntesis y presionas Enter. Ya, ok. Nada más. Ya, ok. Ya me salió. ¿Salió el texto? Sí, salió el texto. ¿En inglés o en español? En español. El video proporciona una manera eficaz esa cosa, sino demostrar el punto. Ya salió. Ya listo. Bien. Gracias. Bien, entonces para poder realizar alguna acción, en este caso el de modificar el texto, pues lo que tengo que hacer es seleccionar el párrafo o los párrafos y realizar el cambio correspondiente. Ahora, una sugerencia, y es que ustedes no pretendan realizarle los cambios ni bien estén escribiendo, ¿no? Porque pierden tiempo. Todo
su documento, ustedes tienen que redactarlo, ¿no? Si es que sale de su cabeza, escriben, escriben, escriben nada más, ¿ok? Lo redactan sin ningún formato. Al final, pues una vez que ya ustedes han terminado, recién le realizan los cambios, ¿ok? No durante, ¿ok? El durante ustedes lo van a hacer cuando ya adquieran experiencia, ¿ok? Porque yo con una serie de comandos puedo, o atajos, puedo modificar rápidamente la información, ¿no? Pero es preferible que cuando uno está aprendiendo recién redacte el documento y al final recién le realice los cambios. El segundo consejo que les doy es que siempre guarden el documento. Cada 5 minutos presionen la tecla Control G, ¿ok? Para guardar el documento. Recuerden que si este documento no está guardado y presiono Control G, pues me va a aparecer la ventana de guardar. Ubico la carpeta o el lugar donde quiero guardarlo y le pongo un nombre. Obviamente no le voy a poner el mismo nombre de otro documento porque si no lo estaría chancando, ¿no? Lo estaría reemplazando. Entonces, pasan 5 o 10 minutos, Control G. ¿Ok? Ya no te va a molestar más la ventana. ¿Por qué? Porque al presionar ya Control G, el documento se guarda y se actualiza automáticamente con el mismo nombre y con la misma ubicación. ¿Ok? Muy bien. Ahora, hay algunas formas rápidas de cómo seleccionar un párrafo. Fíjense. Vamos a poner acá selecciones. Cuando quiero seleccionar, por ejemplo, una palabra, debo hacer doble clic en la palabra. ¿Ok? Por ejemplo, si yo quiero seleccionar aquí la palabra manera, lo único que hago es doble clic y listo, ya se selecciona la palabra manera. Ojo, la acción doble clic, ¿con qué botón se utiliza? ¿Con el izquierdo o con el derecho? Con el izquierdo. Con el izquierdo, ¿ok? En las Mac los mouse no tienen botones, solo uno nada más. Entonces, y la acción de poder presionar un doble clic tiene que ser rápidamente, ¿no? O sea, con este sonido más o menos. Así. Hay otras acciones que son triple clic, por ejemplo, y tienen que ser rápidamente, ¿no? 1, 2, 3, así. 1, 2, 3. A esa velocidad. Entonces, si yo quiero seleccionar una palabra, doble clic. Ya está. ¿Y qué pasa si quiero seleccionar un párrafo? Debo hacer triple clic en el párrafo a seleccionar. Fíjense, quiero seleccionar este párrafo de acá. Entonces, hago triple clic, 1, 2, 3 y se selecciona rápidamente. Otra vez, el último quiero seleccionar. 1, 2, 3 y se selecciona. No tengo que estar seleccionando del comienzo hacia el final, ¿no? Simplemente un triple clic
y listo. ¿Ok? Chicas, Partecita, ¿le puede repetir, por favor, profesor? cuando ustedes quieren seleccionar una palabra, tienen que hacerle doble clic encima de la palabra. Pero si ustedes quieren seleccionar un párrafo, deben hacerle triple clic encima de cualquier parte del párrafo. ¿Ok? Bajo esta velocidad. 1, 2, 3. Así Ya. como cuando ustedes tocan la puerta. puerta, ¿no? 1, 2, 3. ¿No? Ya. A esa velocidad. No vayan a hacerlo así, ¿ah? Uno, después de media hora otro, y después de media hora otro. No. Tienen que hacerlo 1, 2, 3. Así. Ok. Como el sonido que están escuchando. ¿Estamos, chicas? Sí, profesor. Y para seleccionar todo el documento, pues van a presionar aquí, sí, la combinación de teclas control y la letra E de enano. ¿Qué hace la acción control E? Si tu documento consta de 100 páginas y tú presionas control E, pues seleccionan las 100 páginas. ¿Ok? Entonces, Control, la E con mayúscula, ¿verdad? no, Tiene no, con mayúscula. es indistinto. Simplemente estoy Ah, escribiendo en mayúscula. ok. Entonces, Es si yo todo el para texto. seleccionar todo el documento. Ah, Si ya. tu documento tiene 20 páginas, se seleccionan las 20. Entonces acá voy a presionar control E y me selecciona todo. ¿Ok? Entonces, al haber seleccionado todo, yo puedo ponerle un tipo de letra a todo al mismo tiempo. Por ejemplo, le voy a poner Arial. Y listo. Todo mi documento tiene Arial. ¿Ok, chicas? Chicas, háblenme. Sí, profesor, conforme. Oh, bien, profesor. Qué chido. Bien. Ahora, veamos lo relacionado a el tamaño. Pues el tamaño de un texto dentro de un documento puede oscilar o se vería bien en un tamaño que va entre el 10 y el 12, ¿no? O sea, yo puedo usar para un documento como un informe, por ejemplo, o como un memorándum, el tamaño 10, el 11 o el 12. Cualquiera de esos tamaños de fuente. ¿Ok? Y el tamaño por defecto es el promedio de estos dos números, o sea, 11. Quiere decir que el tamaño que posee este texto tiene 11. ¿Y cómo sé que tiene 11? Pues me lo dice justo en la opción de tamaño de fuente. ¿Ok? Ahora bien, eso no quita de que yo al título, por ejemplo, le pueda poner un tamaño mayor. Le voy a poner, por ejemplo, exagerando, 18, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí está el tamaño de
18 puntos. ¿Ok? Haciendo que el texto sea más grande. El texto que está por debajo, que tiene tamaño 11, le vamos a poner, por ejemplo, tamaño 8. Ahí está el tamaño 8. Al siguiente valor le voy a poner, por ejemplo, tamaño 14. Y al siguiente valor, por ejemplo, le voy a poner, o al siguiente párrafo le voy a poner, por ejemplo, 24. Entonces, como ven, aquí tenemos tamaños distintos. Y el tamaño también va a depender de la fuente, ¿no? Recuerden que hace un rato les dije que la fuente Arial era más grande que la fuente Calibri, ¿no? Entonces, va a depender también de ello, ¿no? Ahora, yo puedo colocar o puedo asignar un valor menor incluso o mayor del que aparece aquí en la lista. Por ejemplo, si yo reviso la lista, el mínimo valor es 8 y el máximo valor es 72. Pero también puedo ponerle a mi antojo. Por ejemplo, quiero hacer que este párrafo en vez de 8 tenga 6. Así que es lo que hago. Pues escribo encima el valor. En este caso pongo 6 y tengo que presionar la tecla Enter. Entonces, como ven, el texto reduce aún más su tamaño. Al siguiente párrafo, por ejemplo, lo selecciono y tiene tamaño 14. ¿Qué pasa si quiero ponerle, por ejemplo, no sé, tamaño 30? Pero aquí no veo el 30, solamente veo 28 y 36. Así que voy a escribir acá 30 y presiono Enter. Y el tamaño, pues, se le otorgará a el valor que yo escriba aquí en esta casilla de tamaño de fuente. ¿Estamos, chicas? Muy bien. Entonces voy a dejar todo en tamaño 11. Selecciono todo el documento. ¿Cómo era para seleccionar todo el documento? Sombrearlo. No, no, no. Para seleccionar el documento. Todo el documento. ¿Qué combinación de teclas es? Control E. Control más E. Control E. E, correcto. Control E y luego le digo 11. Ahí está. Entonces todo el texto regresa a tamaño. E. ¿Ok? Aquí está lo que apunté hace un momento, ¿no? Para seleccionar todo el documento, Control E. Pero 11 es chiquito, ¿no? 11 es el tamaño normal. Ahora, de 11. repente lo vas a ver chiquito porque tu zoom está muy lejano. Sí, Obviamente está muy abierto, no tiene margen el mío, por eso está muy abierto. Ocupa toda la pantalla. Me falta tabular. Entonces aquí abajo, en los niveles de zoom, tienes que mover hasta que llegue a 100 o un poco más. Yo lo estoy moviendo más grande para que ustedes puedan ver mejor. Por ejemplo, ahí mi pantalla o mi nivel de zoom está al 220%. Eso no significa que ustedes lo van a poner así, ¿no? No. Claro que lo vas a poner siempre y cuando pues, tengas o una pantalla chica o tengas problemas visuales, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí vale que le pongas más grande. Esto de alejar o acercar no tiene nada que ver con el tamaño de la fuente en sí, porque la fuente en este momento es 11 y si yo lo imprimo va a salir con tamaño 11. No es que si yo lo vea grande aquí con el zoom va a salir grande también, no, nada de eso. ¿Ok? Sí. Muy bien. Voy a poner un normal para que no sea muy grande. Ya. Ahora sí. Ahora,
La acción de aumentar o reducir el tamaño también lo puedo obtener aquí con estos dos botones. En realidad, estos tres botones, hacen lo mismo, lo que estoy marcando. El primero lo acabamos de ver, que es el tamaño, ¿no? Que yo selecciono o le escribo. Ajá. Pero esa A mayúscula con una flechita hacia arriba lo que hace es agranda el texto, seleccionado obviamente. Y la A con la flechita hacia abajo, pues hace lo opuesto, ¿no? Disminuye. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo seleccionado, por ejemplo, esta letra, esta palabra, perdón, y yo le doy a aumentar, pues como ven, aumenta el tamaño y Ujú. la otra hace lo opuesto. ¿Ok? ¿Preguntas? Ujú. Ya. ¿Y cómo hago para volver todo a su normalidad? Como a su normalidad. Ay, es que lo que pasa es que el texto que nos estamos trabajando, yo he estado poniendo documento en letras diferentes, o en la A que es para arriba, que es más grande. Después yo te dice aspecto, lo he usado, he sombreado y he usado la A con la flecha hacia abajo, pequeña. Pero cuando yo Ah, ya. quiero poner todo el documento en una forma normal, ¿cómo lo hago? Ok. O sea, Lo que es tienes que hacer mismo. es seleccionar todo, control E, Ya, y luego le pones un mismo tipo de letra y un mismo tamaño. a todo. Ujú. Ya. Profesor, y si tengo un texto ¿cómo se llama? Minúscula y quiero pasarlo todo en mayúscula. A eso íbamos justamente. Muy bien. Pero antes de seguir con estos botones, les cuento lo siguiente. Hay una tecla o una combinación de teclas que te permite deshacer los cambios, ¿ok? O deshacer la última acción. Esta se llama, o es la combinación de teclas, control Z, ¿no? Y su opuesto es rehacer, que vendría a ser la combinación de teclas control más Y. ¿Qué hace deshacer? Fíjense. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, he seleccionado y accidentalmente eliminé esta información o le hice algún otro cambio? Pues para poder deshacer esa última acción, debo presionar la combinación de teclas de control y la letra Z, ¿no? Entonces, si yo presiono control Z, como ven, Sombrea. tengo ya, perdón, O sea, se sombrea todo. no lo sombrea, lo que hace es deshace la última acción que ha realizado. Como la última acción que ha realizado es el borrado, pues lo que hace es le quita ese borrado, regresa como estaba. Ujú. Si la última acción fue, por ejemplo, ponerle tamaño más grande y quiero deshacer eso, presiono control Z y regresa a como estaba.
Si la última acción fue, por ejemplo, poner ese texto en color rojo y se lo quiero quitar, presiono Control Z. Siempre va a ser el Control Z, va a retroceder la última acción. Es como cuando ustedes están navegando en internet, ¿no? Ustedes tienen dos flechas, una que apunta a la derecha y otra a la izquierda, ¿no? La que apunta a la izquierda regresa a la página anterior y la que apunta a la derecha es que regresa a la página donde estábamos. Algo así. Ujú. No sé si me dejo entender. Entonces, ¿qué hace el Control Z? Me permite deshacer la última acción. Pero ojo, yo puedo tener una lista de acciones realizadas sobre un texto, ¿no? Sobre el documento. Por ejemplo, vamos a ponerla acá. Miren. A este texto, a esta palabra, mejor dicho, voy a ponerle otro tipo de letra, le voy a poner otro tamaño, le voy a poner, por ejemplo, un color, le voy a poner subrayado, le voy a poner una cursiva, le voy a poner una negrita. He realizado 6 acciones, ¿no? La última fue negrita y la primera fue el tipo de letra o la fuente. ¿Estamos? He realizado 6 acciones. Entonces, si yo quiero retroceder, voy a empezar desde la última. ¿Cuál fue la última? La negrita. Así que si presiono Control Z, le quita la negrita. Si presiono Control Z, le va a quitar la cursiva, que fue lo penúltimo que hice. Y si presiono Control Z, le quita el subrayado, que fue lo antepenúltimo. Y así, presiono Control Z para ir retrocediendo en acciones. Ya entendí. Ya lo hice. ¿Estamos? Sí. Ojo, pero no vayan a dejar el dedo sobre el Control Z, vuelvo a indicar, ¿eh? Porque si no Y si lo estarían dejo- borrando todo. Y solamente es el momentito nada más para que. Ahora, si por el contrario quieren regresar a cómo estaba, van a presionar Control Y. Ahí estoy empezando con la letra, el tamaño, el color, el subrayado, la cursiva y la negrita. Presionando Control Y. Entonces acá, Control Z para Y si quiero retroceder. borrar, y si quiero deshacer, voy igual, Control Z para regresar al inicio. ¿Sí? Correcto. Sí, correcto. Con Control Z vas a deshacer. Ya, me llegué. ¿Cuánto me falta? ¿Se entendió, chicas? Chicas pericas. Sí, estoy entendiendo. Espero que no me olvide por mañana. Por favor, chicas, si ustedes no entienden algo, no duden en preguntar. No sean tímidas. Así como son Profesor, expertas. antes de avanzar, en mi página no está la tabulación, o sea, no lo tengo encuadrado. ¿Cómo se hace para tabular? Todavía no llegamos a ese punto, ¿verdad? Como un cuadrado, no entiendo. Ah, para que escribas una hoja tienes que tabularlo, o sea, el marco. ¿El qué? El marco de la hoja. El Usted marco de está la en un hoja. marco, usted tiene su marco, que la flechita de arriba, donde dice 1, 2, 3, 4, 5, Ya. arriba, Sí, correcto. ya, esa parte de ahí, está en el 1. ¿Cómo puedo para acercarlo? ¿Me entiende? Quiero tabularlo, quiero poner el marquito del costado y no puedo. Usted en su hoja está Ya. La regla. tabulado la regla. No Habla está con tu propiedad. regla.
Mi regla está en 0. Tu regla Y está la en grita, 0. el tabulador es de la máquina de escribir. Estamos en la computadora. Sí, No, en pero la aquí también hay, computadora. acá también se tabula, pero lo que ella probablemente está Era una confundiendo. bromita, profe, una bromita. Ah, ok. Claro, claro. Yo también he sido mecanógrafa y sé lo que es el tabulador, pero se me queda algo, pues. Ok, la tabulación aquí, fíjense que podría ser esto. O sea, Claro, en los términos de Word, esto es tabulación. Dejar un claro. espacio, por ejemplo. Esto se le llama sangría acá. Ok, ese No, espacio, aquí esto sería una sangría, por ejemplo. ya. Ahora, pero si tú me hablas del margen, es lo que hicimos justo al principio de la clase. El Ya, margen de la hoja vendría a ser, en este caso, desde eso. aquí hasta aquí. Esto, Exacto. ya, esto se llama margen. Ah, ok. Las que estuvieron desde el principio, ¿en qué parte se encuentra el margen? En la parte En- superior. no, ¿en qué menú se encuentra? ¿En Ah, qué ok. ficha? Ay, que no puedo ver su computadora. Ya, Sí. ya, Edith, no En te pongas diseño, en presión. diseño. Ok, No, es, en mi caso es en disposición, pero recuerden que puede decir perdón, disposición, sí. diseño, puede decir diseño de página o puede decir Ya. formato. Y Y en aquí, margen, profesor, está el así es, ancho de las hojas. En correcto, aquí está. orientación, si es vertical, horizontal. En tamaño, si es A4, oficio. Muy Ajá, bien, correcto, Edith, correcto. Muy bien. gracias, profesor. Entonces, aquí se encuentra justamente lo que me estás preguntando, los márgenes, ¿no? El margen normalmente es este justamente, ¿no? Que a los lados tenga 2.5 y, perdón, arriba y abajo tenga 2.5 y a los lados 3 centímetros. Pero yo podría colocar cualquier otro tamaño, ¿no? Utilizando la opción márgenes personalizados, que es la última opción. Y aquí tengo que modificar estos 4 valores, ¿no? Los márgenes Disculpe, superior, profesor, izquierdo, antes que avance, pero perdón, en mi computadora no existe el diseño. ¿Cómo se llama? Hay diseño, disposición. pero no, presiono diseño y no me sale ¿Qué más que opciones tienes ahí? filtro. Ya, tengo Léemelas. diseño. De inicio, ¿qué más tienes? Insertar, ¿qué más? Arriba. Diseño, referencia, correspondencia, revisar y lista. Tienes 2 diseños, ¿no? Dos diseños. Sí, El segundo, hazle clic sobre el segundo, ahí debe estar margen. ya, ahora sí salió. Ajá. Márgenes, orientación, tamaño, columnas, saltos, sí salió ahora. Ujú. Ya, con esa opción es. Entonces marco márgenes. Márgenes, correcto. Ya, ok. Eso es tu Office para Mac, ¿no? Disculpen, pero es mi esposo que está que no le voy a contestar. Ya ven, ¿para qué se Sí. casan, pues? Es que si no le contesto va a seguir fastidiando y yo lo voy a dejar que fastidie. Y usted no es casado, profesor, por lo que veo. Está solterito. Afortunadamente, divorciado. Ay, qué malo, qué Porque, malo. Qué pena, profesor, lo que se pierde. no, al contrario, lo que he ganado más bien. Qué feliz, dice. Ya. Buena, Edicita, hiciste una. Qué malo. Ya. Ya. ¿Listas, chicas? Sí, profesor. Ok, seguimos entonces. Ya. A ver. Quedado en el Estamos. margen normal. Sí, en normal, normalmente está. Ya, entonces Ya. estamos viendo los tamaños. Ahora vamos con lo siguiente.
¿Cómo hago para yo modificar digamos, la característica de mayúsculas o minúsculas? Pues para ello voy a utilizar el siguiente botón, que se llama cambiar mayúsculas y minúsculas. Tiene la forma de una letra A mayúscula con una A minúscula. Ahora, yo al hacerle clic sobre este botón, pues me van a salir 5 opciones. Tipo oración, minúscula, mayúsculas, poner en mayúsculas cada palabra, y la última es alternar mayúsculas y minúsculas. ¿Qué pasa si yo a esto le pongo, por ejemplo, minúscula? Pues evidentemente el texto reduce su tamaño hacia minúsculas. Lo opuesto sería cambiarlo a mayúsculas, ¿no? Ahí tengo las dos opciones más conocidas, mayúsculas o minúsculas. Pero puedo usar, por ejemplo, la opción poner en mayúsculas cada palabra. Lo que hará es colocar una mayúscula al principio de cada palabra. Como pueden darse cuenta, la primera letra de cada palabra está en mayúsculas. ¿Y qué Profesor, hace? por Sí. favor, antes de que continúe, disculpe. ¿Mm? Formato de texto y párrafo. Eso. Entonces, si yo le pongo, por ejemplo, la última opción, alternar mayúsculas y minúsculas, ¿qué es lo que va a hacer? Pues lo que va a hacer aquí es que las que estaban en mayúsculas las va a pasar a minúsculas y las que estaban en minúsculas las va a pasar a mayúsculas, ¿no? Entonces voy a ver esta opción, que es poco probable de usarla, pero si se fijan, tengo una minúscula y el resto mayúsculas, una minúscula y el resto mayúsculas, ¿no? Entonces hace lo opuesto de lo que estaban la selección del texto. Voy a dejar este texto y voy a elegir la opción de tipo oración. ¿Qué me dice la opción de tipo oración? Fíjense. En este párrafo, por ejemplo, yo tengo el inicio de un párrafo y luego tengo un punto seguido. El punto seguido no se ve porque está más allácito. Y luego acá tengo otro punto seguido. Entenderán que cuando, o por regla gramatical, al iniciar un párrafo, este debe estar en mayúsculas. Y después de un punto seguido, también tiene que iniciar en mayúsculas. ¿No es así? ¿Recuerdan eso? Sí. Entonces, ¿qué pasaría si yo a este párrafo le pongo minúsculas? Pues todo va a estar en minúsculas, sí. El problema radica en que ya no empieza con mayúsculas, donde debería hacerlo, ¿no? Entonces la opción ideal aquí sería justamente la que dice tipo oración. Con tipo oración vas a conseguir que se respete esa regla gramatical que dice que el inicio de un párrafo y después del punto seguido, pues sea una mayúscula. ¿Ok? Chicas, Sí. muy bien.
Puedo hacerlo con un atajo también, de teclado, aunque no quiero estar mareándolas con tantos atajos. Pero si es que por A o B quieres conocerlo, esa combinación para poder realizar esta acción de cambiar mayúsculas y minúsculas sería presionando Shift más la tecla de función F3. Este Shift F3 realiza justamente ese procedimiento. Bien. Shift F3. Ujú. Formas de resaltar un texto. Por ejemplo, quiero resaltar esta selección. Pues para ello puedo presionar el botón de negrita, que es la N. Como ven, el texto se coloca más oscuro y más gordito. Otra forma de resaltar el texto es colocándole cursiva, que vendría a ser esta K. La cursiva es un texto inclinado. El texto de arriba puedo ponerlo como subrayado. En este caso tiene subrayado normal. Pero si notan, la letra S tiene una flechita hacia abajo. Significa que puedo ponerle doble subrayado, subrayado grueso, subrayado punteado, ¿no? Entre otros estilos de subrayado. ¿Ok? Incluso podría colocarles un color a ese subrayado. ¿Ok? ¿Qué más podríamos hacer aquí? Por ejemplo, un texto, quizás a este texto pueda darle un tachado, que es esta ABC, y lo que va a hacer es colocarle una línea en el medio de aquella selección. Ya lo hice. Lo siguiente se llama subíndice. Y por ejemplo, si yo selecciono esta letra O y le pongo subíndice, hará la letra O pequeña y hacia abajo, o superíndice, pequeña y hacia arriba. ¿Ok? Subíndice hacia abajo, superíndice hacia arriba. ¿Ok? Muy bien. Otra forma de poder, digamos, resaltar algún texto es utilizando el botón de color de fuente. ¿Ok? Podría resaltar este texto con cierta característica. ¿Ok? Ahora bien, toda esta chanfaina que he hecho aquí, pues se vería mal dentro del documento, ¿no? Porque le estoy poniendo muchas cosas a un párrafo. ¿Qué pasaría si yo quiero quitarle todo lo que le haya puesto? Pues presionar control Z aquí no sería lo correcto porque estaría presionando muchas veces control Z. Si yo lo quiero hacer todo de un solo golpe, hay un botón aquí bastante interesante que se llama borrar formato, que tiene la forma de una letra A con un borrador. Esto lo que va a hacer es quitarle todo lo que le hayas puesto al texto. Entonces, voy a seleccionar todos estos párrafos y le voy a dar borrar formato. Y como ven, le quita todo lo que le haya puesto y deja el texto
limpio, por decirlo de una palabra, ¿no? Obviamente regresaría al tipo de letra y tamaño por defecto, que en este caso es Calibri 11. ¿Ok? Eso que dice borrar formato es la letra A con el borrador. Se presiona la letra A, pero no me borra lo que dice. Tienes que seleccionar. Sí, ya lo seleccioné, pero... Ay, que no hice nada, creo, por eso que no borró. Tienes que realizar alguna acción para que pueda Era una quitarse. negrita, ya. Ya le puse la negrita y el borrador y borró. Ah, ya está bien. Ya. Puedes ponerle más cosas, ¿no? Como les decía. Si, por ejemplo, a este texto yo le pongo negra, cursiva, subrayado, color X o otro tipo de letra y quiero quitar todo de un solo golpe, le doy borrar formato y regresa el texto a como estaba. Ya. Todo de un solo golpe. ¿Ok? Ahora, dentro de la línea de fuente, ya para terminar con estas opciones de fuente, hay dos botones especiales que no se encuentran en todas las versiones. Y son estos dos de aquí. El primero de ellos se llama efectos de texto. Y el siguiente de ellos se llama resaltar. ¿Ok? Efectos y resaltar. ¿Qué es lo que hacen? Pues en el caso del primero, lo que va a hacer es ponerle algún efecto a el texto, ¿no? Pero Y antes de que poner eso, tengo que sombrear el texto para poner eso. vuelvo a indicar que siempre ustedes que quieren realizar una acción tienen que seleccionar. Ok. Ahora, yo no recomiendo poner esto dentro de un documento, pues, ¿no? Si es un documento formal. Si fuera una carátula, tal vez, pero si fuera un documento formal, no lo haría. ¿Ok? Se ve poco profesional. Simplemente son adornos nada más. Así que se lo quito. Y el otro se llama resaltador, que es este de aquí. ¿Y que le puedo poner en algún otro color? ¿Cuál es la función? La misma función que tiene un resaltador, de esos que se usan para marcar las partes más importantes de un libro o de una copia, ¿no? El detalle es que si yo a esto le borro formato, no lo va a borrar. ¿Ok? No se le quita el resaltado. La forma de borrarla es volver a seleccionar esa parte y quitarle con sin color. Y listo. ¿Ok? Repasemos entonces rápidamente los botones. Fuente, para cambiar el tipo de letra. Tamaño, para cambiar el tamaño de la fuente. Agrandar y disminuir el tamaño de la fuente. Estos tres botones hacen lo mismo. El siguiente botón se llama cambiar mayúsculas y minúsculas. La A con el borrador se llama borrar formato. Tenemos abajo la negrita, la cursiva y el subrayado. El subrayado puede tener más acciones de subrayado, como subrayado grueso, punteado, con guiones, qué sé yo. El tachado, para ponerle una línea en la palabra, en la selección de palabras. Tenemos el subíndice, para poner el texto pequeño hacia abajo, superíndice, pequeño y hacia arriba, ¿no? Cuando, por ejemplo, tú ves esto de acá, H2O, ¿no? Este sería un subíndice, pero si, por ejemplo, ves un A al cuadrado más B al cuadrado, esto sería superíndice. Acuérdense, super de Superman, ¿no? Que va por el aire, ¿no?
y sub como de subterráneo, ¿no? Hacia abajo. Luego tenemos el botón de efectos de texto para colocar un efecto al texto, ¿no? Y tenemos el botón de resaltado que tiene la misma función de un marcador y el de color de fuente para asignarle un color a la fuente, ¿no? Evidentemente, pues la impresora tiene que ser a colores para que salga pues en color, ¿no? Si no fuera así, pues ese texto aparecería en escala de grises, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicas? Ya no me quedé nada. ¿Se entendió? Sí, lo que pasa es que yo lo había resaltado con un color y no lo podía borrar. Usted me dijo que lo tenía que sombrear y ponerle en sin color, ¿verdad? O presionas control Z en ese caso. Si lo último que hiciste fue eso, presionas control Z para regresarlo a como estaba. Ya, Ujú. ya, ok. Control Z me gusta más. Profesor, una consultita. A ver, Presioné el control F, pero tenía ahí como si F. fuera una zona F2 cuando usted estaba hablando y me ha salido desactivar avión. Mi F2 tiene Control F2 como no he una... dicho. No, cuando estaba hablando, sí F2 dijo. Shift F3 era. F3. Chief, sí, profesor. Ya, Y pero recuerden ustedes que les dije el día de ayer que cuando tienen ustedes una laptop, en la laptop, pues lo que va a funcionar es el símbolo. Por ejemplo, aquí en F2 está disminuir brillo. En F3 aumentar el brillo. Por ejemplo, en F6 están desactivando el sonido, ¿no? En ese caso, ¿ustedes qué tienen que hacer? Pues lo que tienen que hacer es presionar la tecla de función para que funcione los Fs, ¿no? Entonces, ¿qué tendrían que hacer? Si están en una laptop, tendrían que presionar 3 teclas. La tecla Shift y la tecla función, y manteniéndolas presionadas, la tecla F3. Ahí sí funcionaría. En el caso mío, presiono Shift, Option y F3. No, pero a ver, en tu teclado tiene doble simbología. No me he dado cuenta. A ver, espérate. Ahí le mandé la foto. A ver, vamos a ver. Sí, claro. Claro que sí. El Shift, Alt, Option acá abajo. Sí, sí, correcto. F3. Correcto. ¿Y qué me sale cuando presiono los 3? Sale esto. Si presiono aquí Shift F3 una vez, sale la primera palabra en mayúsculas. Ok. Todo mayúsculas, minúsculas. Hace esas 3 acciones. ¿Ok? No sale el rato. Shift, Gracias, profesor. No se preocupe si no sale, porque como usted tiene una Mac es otro sistema en realidad. ok. ¿No? Pruébelo simplemente con el botón correspondiente de cambiar mayúsculas y minúsculas. Ya. Muy bien, chicas. Espero que tengan entonces una buena noche. Pórtense bien, tomen toda su sopa y abríguense. Lili, pórtate bien. Oye, chicas, a ver, quiero No sé. mirarle a su carita, a ver, despídanse. Bien, pues. Chao, hasta luego, profesor. Listo, nos vemos el día de mañana. Cuídense, chicas. Un Gracias. abrazo para todas. Pórtense bien, ya saben. No se estén reproduciendo. Profesor, ¿qué es esa? Mira, ya no- Chao, Milita. Chao, Mili. Ya la malogró con eso ya.
Ya no estamos en esas cosas. Bien, qué bonito, qué bonito. Cuídense, cuiden a sus mascotas también. ¿A quién le voy a reemplazar? A ver. Yo también tengo mi Pobre que hijito, que llegues está por tarde, acá. mire, llega con el cafecito, mire, con el pancito. Hasta la mañana, profesor. Cuídense, chicos. Un abrazo para todos. Gracias. Ay, qué chicas locas. No puedo salir ahora. ¿Cómo se hace esta cosa? Me quedé en la pantalla. Hola, Victoria. Mili, aprendiendo Hola, de prenda su mamá. cámara un ratito. Ay, Betty. Acá Ya. estamos con Monique, con Miluca, con Betty y Parrita que nos va a servir el café. Pónganse para tomarles una foto. Ah, mira, ven acá. Es que has puesto el fondo de tu pantalla con... Sí, pues tú para que Quítale tú el nada más fondo. cara, nada más acá. ¿Cómo hacemos? Tienes que quitarle el fondo. Espera un rato. Mary. Mary Ya. Jane, le has puesto un fondo y se ve así opaco. Tienes que sacarlo para que las chicas se vean. Es que ahorita estoy. Ya, a ver. Sin video. Chau. ¿Sabes Ya, ahí cómo está, se ahí está, ahí usa? está. No, tienes que pegar. Péguense. No, tienes que sacarle. Ya, no. Quítale el fondo. Ponle que ¿El fondo? Ya le puse el none, ya dónde pone acá. ahí donde está la cámara. No. ¿Dónde está acá? Somos fantasmitas. Ponte el Video. Ya, escúchame. Ahí donde sale la camarita, abajo, a la mano izquierda, inferior izquierda de tu pantalla. Ya. Ya, ahí dice detener video. Ponle la Speak English. Ahí hay una flechita. Hay una flechita hacia arriba. Videos. con tu celular. Ya, ahí da la flecha No voy a hacerla con tu y ahí dice seleccionar fondo virtual. Es que mi hijo lo hizo así porque en mi cuarto de mi hijo. Ahí está, mira, está fantasmita, ahí está, ya está. Ya, ahí está. Ya, voy a tomar la foto. Derechita nada más. Ahí está, ya. Ahí está chévere. A ver, quiero ver cómo va a ser la. Spring, ¿no? Eso. No, Willow, espera. Ah, espera. Willow, Ay, acá está el profe. ¿Qué pongo? Un dedo a la amiga de mi mamá. Dale, al mismo tiempo. ¿Cuál? Al mismo tiempo. ¿Cuál? Doble import. Digo que su papá. Ya está. Ay. Son tus amigas. Sí, son mis amigas. Amigas. Cinco. Tengo amigas. Ya está, chévere. Ya, cuídense, mañana nos vemos. Ya, está bien libre. Gracias. Chao. Puede ser. Ya, Victoria. Ok. Borro mi bolito pueblo. Porque cuando estoy en mi casa,